Atención. Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores que se hayan registrado en los anales criminales de Argentina. Antes de iniciar, te invito a dejar en los comentarios desde donde nos escuchas y la hora exacta en que oyes esta narración. Nos interesa saber hasta qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. Porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es leyenda urbana, sino un horror que sucedió realmente en Buenos Aires, en una época donde la justicia para los oprimidos era inexistente y donde la venganza podía tomar formas que desafían toda comprensión humana. En las calles de San Telmo, bajo el cielo gris de Buenos Aires en el año 1907, se alzaba la mansión Santa María. Para ese entonces, la capital argentina se perfilaba como una de las ciudades más prósperas de América Latina. Los tranvías eléctricos circulaban junto a carruajes tirados por caballos. Las familias aristocráticas construían palacios de estilo europeo. Era una ciudad de contrastes marcados, donde la opulencia de los terratenientes convivía con la miseria de los trabajadores y los pueblos indígenas desplazados. La mansión Santa María era el símbolo perfecto de esa desigualdad brutal. Don Esteban Santa María había construido su imperio sobre la sangre y el sufrimiento ajeno. Era uno de los terratenientes más ricos y despiadados de la región, dueño de propiedades que se extendían desde Buenos Aires hasta el Chaco. Su fortuna rivalizaba con la de las familias más antiguas de la aristocracia porteña. Pero don Esteban tenía un secreto oscuro, uno que lo perseguiría hasta su tumba y más allá. Había construido su riqueza apropiándose de tierras indígenas, asesinando a quienes se oponían, destruyendo comunidades enteras sin el menor remordimiento. El año era 1890 cuando Prudencia Maldonado llegó a Buenos Aires. Había sido arrancada de las tierras del Chaco junto a cientos de indígenas guaraníes desplazados por las campañas de expansión territorial. A los 20 años, Prudencia había perdido todo lo que amaba. Su esposo, Cuaray, líder de su comunidad, había sido asesinado brutalmente por el propio don Esteban Santa María. Apuñalado 16 veces por la espalda cuando intentaba negociar por las tierras de su pueblo. 16 puñaladas, una por cada año que Prudencia y Cuaray habían estado casados. Prudencia presenció el asesinato. Lo presenció junto a sus 3 hijos, junto a toda su aldea. Don Esteban lo hizo públicamente, como advertencia, como demostración de poder absoluto. Luego amenazó con quemar la aldea entera si alguien hablaba. Y para asegurarse del silencio de Prudencia, la llevó a Buenos Aires como su sirvienta personal. Le dijo que si intentaba escapar o revelar lo que había hecho, enviaría hombres a matar a sus hijos. Prudencia, con ojos negros como la obsidiana y una inteligencia que sus captores jamás imaginaron, aceptó su destino. Pero no había olvidado. No había perdonado. Y ciertamente no había renunciado a la justicia. Durante 16 años, Prudencia sirvió en Casa Santa María. 16 años limpiando, cocinando, siendo invisible. Pero su mente privilegiada trabajaba sin descanso, observando, aprendiendo, planificando. Según los registros del servicio doméstico conservados en los archivos municipales de Buenos Aires, Prudencia se convirtió en la cocinera principal de la mansión. Don Esteban confiaba en ella, o más bien, la despreciaba tanto que nunca consideró que pudiera ser una amenaza. Ese desprecio sería su perdición. Prudencia descubrió que la familia Santa María vivía en la opulencia ignorante de los crímenes que sostenían su estilo de vida. Doña Celestina, la esposa, elegía no ver las manchas de sangre en el dinero que gastaba. Rodrigo, el hijo mayor de 25 años, había heredado la crueldad de su padre. Amalia, la sobrina huérfana de 20 años, era la única que mostraba algún destello de humanidad. Y estaba Bernardo Vázquez, el mayordomo que llevaba 30 años sirviendo fielmente, guardando todos los secretos oscuros de don Esteban en una caja fuerte personal. A través de Rosa, otra criada que llevaba años en la casa, Prudencia comenzó a recopilar información devastadora. Descubrió que don Esteban no solo había asesinado a su esposo, sino a docenas de otros líderes indígenas. Supo de las torturas que aplicaba personalmente en sus propiedades, de los documentos falsificados que sostenían muchas de sus concesiones de tierra.
Pero el secreto más explosivo que descubrió fue que Vázquez guardaba evidencia detallada de todos estos crímenes, un seguro contra posibles traiciones. Prudencia sabía que necesitaba acceso a esos documentos. Y para ello, necesitaba neutralizar a Vázquez. Estudió al mayordomo con la precisión de un cazador. Descubrió que sufría de terribles remordimientos, que lo atormentaban pesadillas sobre su complicidad. Comenzó a aparecer casualmente donde el mayordomo pasaba sus momentos de soledad, especialmente en la biblioteca de la casa. Inicialmente fingía estar limpiando, pero gradualmente comenzó a entablar conversaciones sobre moralidad, justicia, redención. Durante semanas, estas conversaciones nocturnas se volvieron rutinarias. Vázquez, atormentado por décadas de silencio cómplice, comenzó a encontrar consuelo en Prudencia. Ella escuchaba con paciencia infinita, ofreciéndole comprensión que el hombre jamás había recibido. Lentamente, metódicamente, fue quebrando sus defensas psicológicas. Le hablaba sobre el sufrimiento que había presenciado, sobre las familias destruidas, sobre la justicia que nunca llegaba. El punto de quiebre llegó cuando don Esteban trajo a la mansión los restos de otra comunidad indígena desplazada, jactándose de cómo había limpiado sus tierras. Vázquez presenció la llegada de estas personas destrozadas y esa noche llegó a la biblioteca visiblemente perturbado. Prudencia aprovechó el momento. Durante 3 noches consecutivas trabajó sobre la mente fracturada del mayordomo hasta que finalmente quebró su resistencia. La noche del 31 de octubre de 1906, Vázquez abrió su caja fuerte personal. Le mostró a Prudencia no solo evidencia de falsificaciones, sino una contabilidad detallada de todos los crímenes de don Esteban. Nombres, fechas, ubicaciones de asesinatos, sobornos pagados, tierras robadas. Prudencia memorizó cada detalle. Pero no tomó los documentos esa noche. Sabía que necesitaba eliminar a Vázquez de una manera que no despertara sospechas. 2 semanas después, cuando don Esteban viajó al Chaco, llegó el momento perfecto. Esa noche, Prudencia preparó una cena especial para Vázquez. Después sugirió que rezaran juntos en la biblioteca. Mientras él cerraba los ojos para rezar, Prudencia tomó un candelabro de bronce. Sin vacilación, sin remordimiento, lo estrelló con toda su fuerza contra su cabeza. El golpe fue tan violento que el cráneo se fracturó inmediatamente. Pero Prudencia no había terminado. Esto no sería un simple asesinato. Sería el comienzo de su ritual de venganza ancestral. Con el cuchillo que había escondido, realizó el primer corte ritual, susurrando oraciones en guaraní que su abuela le había enseñado. Según las tradiciones de su pueblo, un hombre que tomaba vidas y destruía comunidades enteras perdía su derecho a existir como individuo. Su cuerpo y espíritu debían ser consumidos por aquellos a quienes había dañado. Tomó todos los documentos de la caja fuerte, limpió meticulosamente y esperó. Cuando Rosa descubrió el cuerpo a la mañana siguiente, Prudencia interpretó perfectamente su papel de sirvienta aterrorizada. Nadie sospechó de ella. Sin Vázquez para manejar los asuntos, las operaciones de don Esteban comenzaron a desmoronarse. Pero esto era solo el comienzo. Durante la luna nueva de julio de 1907, Prudencia preparó la bebida sagrada. Hierbas de su tierra natal que había cultivado secretamente, plantas sagradas, mezcladas con su propia sangre y las cenizas de huesos de su esposo que había guardado durante 16 años. Don Esteban bebió el té medicinal que Prudencia le ofreció, sin sospechar nada. Esa noche, don Esteban fue a su estudio como siempre. Cerró la puerta, cerró las ventanas. Y entonces el veneno comenzó su trabajo. No mataba el cuerpo inmediatamente. Atrapaba el espíritu dentro de la carne, manteniendo al hombre consciente pero completamente paralizado. A medianoche, cuando todos dormían gracias a las hierbas que había puesto en la cena, Prudencia descendió al estudio. Allí estaba don Esteban, sus ojos siguiéndola con un terror que finalmente igualaba el terror que había causado a tantos otros. Le cantó las canciones de muerte de su pueblo. Le dijo exactamente lo que iba a hacerle. Le explicó cómo su familia consumiría su cuerpo sin saberlo, cómo su espíritu quedaría fragmentado y atrapado para siempre. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, la hora de los muertos según su tradición,
Prudencia llevó a don Esteban a los túneles bajo la casa. Túneles que había descubierto y preparado años atrás como templo para este momento. Allí realizó el sacrificio ritual según las tradiciones sagradas de su pueblo. Lo descuarticuló meticulosamente. Cada parte tenía un propósito específico en el ritual de justicia ancestral. Los huesos para hacer caldo, la carne para los guisos, los órganos para los rellenos. Nada fue desperdiciado. Cada gramo del hombre que había destruido su vida sería transformado en sustento para aquellos que se habían beneficiado de sus crímenes. Durante 3 semanas, Prudencia sirvió su sopa especial. La familia Santamaría elogiaba cada plato, incapaces de resistir el sabor extraordinario. Prudencia había tejido un hechizo en la comida, una adicción mágica basada en las enseñanzas de su abuela. La familia no podía dejar de desear la sopa, no podía dejar de comer, aunque algo en sus instintos les advertía que algo estaba profundamente mal. Rodrigo comenzó a enfermarse gravemente. Doña Celestina desarrolló terribles pesadillas. Amalia no podía retener alimento. Cuando finalmente Magdalena Corbos, una detective llamada para investigar la desaparición de don Esteban, confrontó a Prudencia, la cocinera confesó todo con serenidad terrible. Su voz era calmada, casi dulce, mientras revelaba el horror de lo que había hecho. No lo maté, explicó Prudencia ante la familia reunida en el comedor. Lo transformé. En mi cultura, cuando un guerrero es vencido, el vencedor consume su fuerza. Don Esteban Santamaría será consumido completamente, cada gramo de su ser, pero no por mí. Por ustedes. Por la familia que permitió sus crueldades, que se benefició de sus crímenes, que miró hacia otro lado mientras destruía vidas. La revelación fue devastadora. La familia comprendió con horror absoluto que habían estado consumiendo al patriarca que tanto habían reverenciado, que llevaban sus fragmentos dentro de ellos de la manera más literal posible. Los he convertido en partícipes de su propia perdición, continuó Prudencia. Cada vez que coman, lo recordarán. Cada vez que cierren los ojos, lo sentirán moviéndose dentro de ustedes. El conocimiento es la maldición. La comprensión es el castigo. Su espíritu está fragmentado entre todos los que comieron. No puede descansar porque está dividido en demasiadas piezas. Vivirá en agonía dentro de ustedes hasta que mueran. Prudencia ofreció una única salida de la maldición. Si la familia Santamaría donaba toda su fortuna a las comunidades que don Esteban había destruido, si reconocían públicamente sus crímenes, si pasaban el resto de sus vidas trabajando para reparar el daño, entonces tal vez los espíritus tendrían misericordia. La detective Magdalena Corbos enfrentó una decisión imposible. Tenía evidencia de un crimen atroz, pero también comprendía la terrible justicia detrás de él. Don Esteban había sido un monstruo que la ley nunca habría tocado. Prudencia había hecho lo que el sistema de justicia jamás haría. Y así fue como la familia Santamaría, enfrentada a la verdad horrible de lo que habían consumido, cayó en una espiral de expiación. Donaron toda su fortuna a las comunidades indígenas que don Esteban había destruido. Rodrigo se convirtió en maestro en el Chaco, intentando reparar el daño de su padre. Amalia entró a un convento buscando perdón divino. Doña Celestina trabajó hasta su muerte 2 años después para compensar décadas de complicidad silenciosa. La mansión Santamaría fue convertida en hospital para niños pobres. Y Prudencia desapareció en la noche, regresando al Chaco, a lo que quedaba de su pueblo, cargando el peso de lo que había hecho pero sabiendo que la justicia, por oscura que fuera, finalmente había llegado. Su venganza había sido completa, terrible y perfectamente calculada. 16 años de paciencia habían culminado en la destrucción total de la dinastía que destruyó su vida. Esta es la historia real de la criada que servía sopa hecha con los restos de su patrón. Un relato que nos recuerda que la justicia, cuando es negada a los oprimidos, a veces llega por caminos que nunca imaginamos, oscuros y terribles, pero justicia al fin.